Bueno, pues buenas tardes a todos. Espero que todo el mundo haya tenido tiempo de tomar ahí sus alimentos, una rica comida. Y yo lo que quisiera hacer ahora es arrancar esta sesión de la tarde presentando a Jonathan Solórzano, quien va a presentar un estudio de inundaciones y sequías usando Google Earth Engine. Jonathan tiene maestría en biología de la UNAM y ha estudiado bosques tropicales mediante percepción remota. Realiza actualmente su doctorado en geografía en el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, también en la UNAM, evaluando el uso de algoritmos de aprendizaje profundo en imágenes multiespectrales, incluido radar, para procesos de deforestación y degradación forestal. Y creo que parte de estos estudios de aprendizaje profundo lo han llevado a utilizar la plataforma de Google Earth Engine que nos estará presentando esta tarde. Adelante, Jonathan. Muchas gracias, Sergio. A ver, déjame comparto la presentación. Bueno, ¿ya la están viendo? Y sí cambia, ¿verdad? Sí, se ve y cambia. Ok, perfecto. Bueno, entonces, pues gracias por la presentación y pues voy a comenzar con esta parte que va a ser un ejercicio sobre todo práctico de cómo usar Google Earth Engine para el estudio de inundaciones, ¿no? La segunda parte de este curso que la va a dar Gabriel Perilla, que va a ser la siguiente, va a ser, pues, digamos que parecido, un ejercicio pero enfocado a sequías, ¿no? Entonces, pues rápidamente, creo que ya con Emil vimos cosas de Google Earth Engine y para qué sirve y de qué se trata. Entonces, pues básicamente es una API, una plataforma que nos permite hacer procesamiento geoespacial de gran cantidad de datos y utilizando pues un montón de colecciones que ya están disponibles en esta plataforma, ¿no? Otra grande ventaja es que es gratuita, entonces para fines de investigación, pues uno se digamos, solamente hay que registrarse y pues se puede usar de manera gratuita, ¿no? Es un repositorio con petabytes de información que contiene pues todas las imágenes de un montón de colecciones que incluyen Landsat, Sentinel, MODIS, entre muchas otras, ¿no? Y bueno, igual Betsy en la mañana comentó que una gran ventaja es que no hay que descargar datos, sino se puede procesar todo en la nube y únicamente descargar lo que ya nos interese o los resultados, ¿no? Entonces, el ejemplo que les voy a, bueno, que vamos a hacer al ratito, es un caso de estudio de inundaciones en Tabasco en octubre-noviembre de 2020, ¿no? Entonces, pues aquí son algunas fotos de noticias que tomé de este caso de inundación. Y pues aquí es un poco los pasos del ejercicio, ¿no? O sea, la idea va a ser mapear la extensión de áreas inundadas usando Sentinel-1, que me parece que va a ser algo bastante similar a lo que ya trabajaron con Amalia el día de ayer. Y rápidamente vamos a comparar con la información Sentinel-2 disponible, que son imágenes multiespectrales. Vamos a hacer una clasificación supervisada veloz para identificar los cuerpos de agua. Y con estas clasificaciones pues vamos a comparar la extensión de los cuerpos de agua y así pues calcular cuáles áreas no estaban inundadas el año pasado y en el año del 2020 ya estaban, ¿no? Entonces, lo último va a ser exportar los resultados, ¿no? Que igual con Emil creo que hubo una pregunta al respecto, entonces aquí vamos a tener un poquito más de tiempo para revisar el código y hacerlo paso a paso, ¿no? Y bueno, el enlace al código,
es cualquiera de estos dos, en el cual el primero es el enlace acortado de Bitly y el segundo es el enlace completo. Entonces, lo voy a copiar y creo que lo puedo pegar en el chat, ¿no? Digo, para que sea más fácil. Ahí. Se puso 2 veces. Espérame tantito. Ahí está, ¿no? Entonces, este ejercicio, digamos que en ese enlace ya está completo el código. Entonces, digamos que ahí si le ponen run o se equivocan en alguna parte, pues pueden consultarlo. Y la idea es ahorita ir paso por paso en el código, deteniéndonos un poco para, pues, que, digamos, hacerlo más demostrativo y que también vayan practicando en cómo hacer código en Google Earth Engine, ¿no? Entonces, a ver, déjenme voy. Cuando le piquen al enlace que les acabo de mandar, deben del lado izquierdo, hay como 3 pestañitas, ¿no? Una de Owner, una de Writer y una de Reader. Entonces, les debe salir en la opción de Reader, ya que digamos que yo se los compartí, pero yo soy el propietario, ¿no? Entonces, ustedes nada más tienen derecho a leerlo y bueno, digamos que ahí les debería aparecer. Yo como soy el owner, pues lo tengo en esta pestañita, ¿no? Entonces, déjenme, lo busco. Acá está. Bueno, entonces, algo así deberían estar viendo en sus pantallas. Un código un poquito largo, pero bueno, lo vamos a ir detallando poco a poco. Y al principio una parte de imports, ¿no? Entonces, espero que así se vea y si no, pues el código de todas maneras queda en la presentación y pues lo pueden consultar en cualquier otro momento, ¿no? Y bueno, antes de empezar, les voy a comentar que este es como el ejemplo más básico para estudiar inundaciones con imágenes Sentinel-1. Hay algunos pasos que ya les comentó Emil en la mañana y me imagino que con Amalia también, que pues se puede hacer un filtrado espacial para reducir el ruido del speckle de las imágenes de radar y pues que a veces hay que corregir las imágenes por la topografía del terreno, ¿no? Entonces, digamos que va a ser un ejemplo minimalista en el cual nos vamos a saltar esos 2 pasos, pero digamos que es lo mínimo que podemos hacer y lo más sencillo para mapear inundaciones usando Sentinel-1, ¿no? Entonces, bueno, suponiendo que este script todavía no está hecho, acá arriba en la barra de búsqueda podemos buscar las imágenes, colecciones de imágenes que ya están disponibles en Google Earth Engine, ¿no? Entonces, en este caso, como estamos interesados en usar imágenes Sentinel, aquí simplemente escribimos Sentinel 1 y nos va a decir que esta es la colección que está disponible, ¿no? Entonces le damos clic y aquí podemos ver una breve descripción de lo que está contenido en esta colección, ¿no? Entonces nos dice que son imágenes de polarización dual de la banda C, que me imagino que esto ya lo han visto, y pues los pasos que ya tiene de preprocesamiento esta colección, ¿no? Entonces dice que ya le corrieron un paso de remoción de ruido térmico, una calibración radiométrica y una corrección de terreno y que está en valores de decibeles, ¿no? Entonces aquí podemos ver las bandas, el mínimo máximo, la resolución, que es 10 metros, y algunas propiedades, ¿no? Que, bueno, estas ahorita las vamos a ver con más detalle. Entonces, aquí simplemente hay que picarle en Import y cuando le damos Import, en automático nos los pasa la ventanita esta de Imports, ¿no? Entonces aquí solamente hay que nombrarla como la queramos nombrar, ¿no? En este caso, yo ya la tengo aquí arriba
como Sentinel-1, ¿no? Pero bueno, en su caso, si fuera desde 0, ahí le pondrían Sentinel-1, ¿no? Lo mismo, pues, haríamos para cargar las imágenes Sentinel-2, ¿no? Que en el caso de Google Earth Engine tenemos varias colecciones, ¿no? La 1C, que sería reflectancia sobre la superficie de la atmósfera, y la 2A, que sería por debajo de la atmósfera, ¿no? Y si se dan cuenta, hay una armonizada y una no armonizada, ¿no? Entonces, la armonizada se supone que está como armonizada entre las primeras Sentinel y las últimas, ¿no? Entonces, idealmente es la que vamos a querer utilizar. Entonces, simplemente le ponemos otra vez import. Bueno, si queremos ver las características, aquí podemos leer un poco de qué se trata, el procesamiento que llevó, las bandas y los nombres, la longitud de onda a la que son sensibles y demás, ¿no? Y bueno, acá le podemos import y nos las va a pasar de nuevo a la parte de imports y de nuevo le podríamos llamar S2, que es como yo la tengo acá arriba, ¿no? S2. Y bueno, como yo ya lo tengo, ya no lo voy a hacer. Y después vemos que tenemos otros imports, ¿no? Aquí. Uno que se llama ROI, que simplemente es un área de interés, que es la abreviación de Region of Interest. Y esa la podemos dibujar directamente aquí sobre la pantalla del mapa, ¿no? Entonces, aquí de este lado izquierdo tenemos estas cuadritos que podemos darle clic a un rectángulo y de nuevo damos aquí New Layer y un clic y cerramos y ya, ¿no? Entonces, con eso podemos definir nuestra área de estudio y en automático, por ejemplo, esta se llama Geometry y nos la pone acá arriba, ¿no? Y con el nombre de Geometry, entonces ya la podemos usar. Entonces la voy a eliminar porque yo voy a usar mi ROI, que ya está aquí definida, ¿no? Que si vemos está por acá por Villahermosa y esta parte de Chiapas, ¿no? Que para ver ahí, bueno, es una de las áreas donde más se ve el crecimiento de cuerpos de agua, ¿no? Y después tengo otras 3 colecciones que bueno, ahorita se las voy a, más adelante vamos a ver de qué se trata, ¿no? Entonces, después voy a definir una serie de variables que pues, simplemente son valores que luego voy a usar en el script, pero digamos que es más fácil tener las variables hasta el principio para que eso sean como las cosas que puedo cambiar si después no me gustan los resultados, ¿no? Entonces nada más es el tamaño del píxel en el que voy a hacer la evaluación, que van a ser 10 metros, que es la resolución nativa de Sentinel-1. Luego voy a hacer un conteo de píxeles, entonces eso lo voy a hacer a un tamaño de 100 metros por píxel, que bueno, aquí sería scale conteo 100. Un folder para exportar los resultados, que le voy a poner Inundación Tabasco 2020 y las bandas a utilizar, ¿no? Que normalmente sería BB y BH, que son transmisión y recepción vertical-vertical y vertical-horizontal. Y le agregué otra banda que se llama RGI, que es un Relative Gap Index, que ahorita más adelante tengo la referencia, que digamos que nada más es como un índice normalizado entre la retrodispersión BB y BH. Entonces, aquí lo primero que vamos a hacer va a ser filtrar una imagen que va a ser como la línea base, ¿no? Que va a ser 2019 del 1 de octubre a 2019, 15 de octubre, ¿no? Entonces, eso va a ser como la línea base y la vamos a comparar con la del 2020 en las mismas fechas, ¿no? Entonces, a ver, le voy a hacer un poquito más grande el código para que se vea mejor. Entonces, aquí simplemente llamo S1, que es la colección Sentinel-1, y filterDate es la función que se usa para filtrar por fechas. Entonces le pongo 2019 10.1 a 2019 10.15, ¿no? Y filterBounds es la función que nos permite hacer el filtrado espacial, ¿no? Entonces le voy a poner el filtrado espacial a nuestra área de interés, que es este cuadrito, ¿no? Que se llama ROI. Y aquí le puedo poner print para consultar las propiedades de la colección. Entonces, para irlo corriendo por partes,
voy a comentar el resto del script para ir viendo qué va saliendo, ¿no? Entonces, hasta ahorita solamente filtré las imágenes del 1 al 15 de octubre del 2019 y aquí voy a consultar sus propiedades, ¿no? Entonces aquí en la consola vemos una colección de imágenes que dice tenemos 9 imágenes del 1 al 15 de octubre del 2019, ¿no? Si le damos clic en las flechitas, pues se nos presentan las imágenes que cumplieron con ese criterio, ¿no? Es decir, las imágenes que cubren nuestro cuadrito de área de estudio en las fechas que le dijimos, ¿no? Y aquí en cada imagen podemos consultar sus bandas, que son BB, BH y el ángulo, y sus propiedades, ¿no? Que estos son como la fecha en que se registraron, el modo en el que se registró la imagen, que casi todas son IW, que es el Interferometric White Spot, y por ejemplo, si la dirección es ascendente, descendente y el número de órbita, ¿no? Entonces, digamos que estas van a ser las propiedades que a continuación vamos a utilizar para filtrar la colección de imágenes. Entonces, lo siguiente es que esto es, digamos que si nos da un poco de flojera andar picando esos clics en en las flechitas de la consola, podemos utilizar funciones como esta, Aggregate Array, que lo que nos hace es nos devuelve una lista de la propiedad que le estemos pidiendo, ¿no? Entonces aquí vemos que hay una propiedad que se llama Relative Orbit Number Start, ¿no? Entonces, si le ponemos Aggregate Array Relative Orbit Number Start, nos va a regresar todos los números de órbita que estén en esa colección, ¿no? Y luego, pues simplemente queremos saber cuáles son los valores de órbita relativa, los únicos, ¿no? O sea, no nos interesa saber si hay 8, 136 o 4, ¿no? Solamente queremos saber cuáles son los valores únicos y aquí nos los devuelve, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, supongo que ya lo vieron también en alguno de los cursos anteriores, que con radar pues se sugiere siempre utilizar la misma geometría del satélite para hacer comparaciones, ¿no? Entonces, en este caso vamos a utilizar solamente las imágenes de la órbita 136 y las de la órbita 134, que, bueno, necesitamos dos, porque el área en la que está aquí Villahermosa se cruzan dos pases de Sentinel-1, ¿no? Entonces, por eso necesitamos dos órbitas. Si no, podríamos utilizar nada más uno, ¿no? Y, bueno, también podemos consultar la dirección del pase, ¿no? Que, bueno, ya de antemano sabemos que solo pueden ser ascendentes y descendentes, ¿no? Y, bueno, aquí vemos que el pase de las imágenes en las cuales filtramos, pues son ascendentes y descendentes, ¿no? Entonces, lo siguiente es en Google Earth Engine podemos definir ciertas funciones para calcular pues lo que se nos ocurra, ¿no? Pero digamos que la forma de hacerlo es declararlo con una variable, darle un nombre a esa función y decir, bueno, eso va a ser una función con un parámetro que se va a llamar image, ¿no? Entonces va a ser una función que le vamos a aplicar a todas las imágenes y adentro de esta función que se declara con llavecitas, vamos a decir que queremos hacer una especie de índice normalizado entre BB y BH, ¿no? Entonces aquí simplemente ponemos image expression, la expresión como expresión matemática, y aquí le ponemos abajo qué significa cada expresión, ¿no? Entonces, por ejemplo, la B decimos que es la imagen BB y la H va a ser la imagen BH, ¿no? Entonces, simplemente con eso, aquí Google Earth Engine sustituye la B por la banda BB y H por la banda BH, ¿no? Y obtenemos pues otra imagen nueva que va a ser este índice normalizado, ¿no? Y eso nos los va a guardar en Bandax y le ponemos el nombre RGI, ¿no? Que es el nombre que habíamos puesto acá arriba, aquí, ¿no? RGI, ¿no? Entonces, para que haya coincidencia en todo el script, le ponemos RGI
y al final le decimos, regrésame esa imagen, que es el return, con la banda extra, ¿no? Entonces nos va a regresar la BB, la BH, el angle y el RGI, ¿no? Entonces ahora va a ser una imagen con 4 bandas. Entonces, el siguiente paso es, bueno, ya tenemos nuestra imagen de línea base y nuestra imagen del periodo inundado, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer es obtener una imagen por cada tiempo y hay que hacer algunos filtrados, ¿no? Entonces, aquí ponemos otra vez filter date, noten que es S1, y 2019, 10, 1, ¿no? Entonces, 1 de octubre del 2019 al 15 de octubre del 2019. Los siguientes, otra vez el filter bounce, que es el filtrado espacial. Luego es un filtro por propiedades de los metadatos, que aquí nada más queremos que nos regrese las imágenes en modo IW, ¿no? De captura. Luego, para no mezclar escenas en pase descendente y ascendente, yo aquí elegí las ascendentes, pero bueno, podríamos utilizar descendentes, ¿no? Pero en este caso es una u otra, es lo recomendado. Y ya que les dije que necesitábamos 2 órbitas relativas, pues aquí hay que usar un filtro OR, que va a ser como cualquiera de los dos, si se cumple, nos los va a regresar, ¿no? Entonces, si es en la órbita 34, nos lo devuelve, y si es en la 136, también nos lo devuelve, ¿no? Entonces, nos va a devolver los dos. Luego, con map, lo que hacemos es aplicamos la función add_rgi a cada una de las imágenes de la colección, ¿no? Entonces esto le va a calcular el RGI a cada una de las imágenes y después vamos a calcular el promedio de la retrodispersión de todas esas imágenes, ¿no? Entonces, cuando le ponemos min, todas las imágenes que están en esa colección, que son las que cumplieron con los criterios de arriba, va a calcular su promedio y nos los va a convertir en una sola imagen, ¿no? Que al final va a ser pues el promedio de retrodispersión en el periodo que le dijimos, en el tiempo que le dijimos. Y por último, seleccionamos las bandas de interés, ¿no? Que por el momento nada más es sacarla del ángulo de registro para que nos deje BB, BH y RGI, ¿no? Entonces, todos esos pasos, pues si se dan cuenta, los hicimos en prácticamente 10 líneas, ¿no? Que son un montón de cosas, pero lo bueno es que lo puedes ir encadenando y pues es bastante claro, ¿no? O sea, aquí puedes ver que es filtro temporal, espacial, por metadatos, agregar una banda, el promedio y seleccionar las bandas, ¿no? Entonces, esta es bueno, yo creo que es una buena ventaja del Google Earth Engine porque te permite tener códigos relativamente cortos y claros, ¿no? Y entonces esa imagen que salga de este procesamiento lo vamos a guardar en este objeto que se llama T1S1, ¿no? Que simplemente es como tiempo 1, Sentinel 1. Y luego, nada más para comparar con las imágenes Sentinel 2 que hay disponible en las mismas fechas, vamos a hacer un filtro de S2 en las mismas fechas, en el mismo sitio, y calcular el promedio de la reflectancia por banda, ¿no? Entonces, a ver. Hasta ese momento, pues solo tenemos nuestras imágenes del tiempo 1. Entonces, lo siguiente va a ser pues la del tiempo 2, ¿no? Que ya sería cuando en teoría está la inundación y pues queríamos mapar su extensión, ¿no? Entonces, hacemos exactamente lo mismo, que es filter date, filter bounce, que es filtro temporal, filtro espacial, y luego filtrado por los metadatos, ¿no? Entonces, tenemos el interferometric white swath, las pases ascendentes, las mismas órbitas relativas, mapeamos la función add_rgi, el promedio y las bandas, ¿no? Entonces, si esto lo estuviéramos haciendo desde cero, lo más fácil sería simplemente copiar y pegar esta parte de arriba y nada más cambiamos las fechas, ¿no? Entonces, también esa es la parte que Google Earth Engine puede ser muy, muy cómoda, ¿no? Solamente a veces copias y pegas y puedes reusar códigos, pues ahora sí que para cualquier momento
del que haya imágenes, y también como el ROI lo llamamos como una variable, lo movemos y se ajusta a cualquier nueva parte que queramos estudiar, ¿no? Y bueno, hacemos lo mismo. Bueno, esto lo guardamos en el T2S1, que va a ser la imagen Sentinel-1 del tiempo 2. Y hacemos lo mismo para Sentinel-2 en el periodo del 2020, ¿no? Entonces, terminando esto, lo siguiente es, pues ya creamos nuestros mosaicos que nos van a dar la retrodispersión en la Sentinel-1 y la reflectancia en el Sentinel-2 para octubre, bueno, inicios de octubre del 2019 y inicios de octubre del 2020, ¿no? Entonces, lo siguiente va a ser, vamos a agregarla a pues, nuestra pantalla de mapas, nada más para visualizarlas y ver cómo se ven, ¿no? Entonces, esto lo podemos hacer con la función de MapPathLayer, que pues básicamente es en la pantalla de mapas, agrega una capa, ponemos el nombre del objeto, que en este caso se llama T1S1, y entre llaves le vamos a decir cuáles bandas queremos mostrar. En este caso, si le das 3, te las muestra en automático como RGB, ¿no? Entonces, el primero va a ser el canal rojo, el segundo el verde y el tercero el azul, ¿no? Entonces aquí le digo, hazme un compuesto RGB de las bandas de BBH y RGI, ¿no? Entonces, de hecho, podría haber omitido lo del RGI, pero digamos que ayuda un poco para la visualización del RGB, ¿no? Si no, tendría que haber repetido alguna banda BB o BH como rojo y azul, ¿no? Y aquí ponemos los valores mínimos y máximos, que pues normalmente uno no sabe cuáles son estos valores, sino tiene que andar jugando con el display para, digamos, pues lograr que resalte lo que queremos ver en las imágenes. Pero bueno, aquí yo por adelantado ya sé que estos son valores que me dan un buen display, entonces le doy menos 24 y 1.17, ¿no? Y ponemos una coma y al final le ponemos el nombre con el que queremos agregar la capa a nuestra pantalla de mapas, ¿no? Y otra vez podemos simplemente copiar y pegar y nada más cambiamos cuál es el objeto el que vamos a agregar al mapa, ¿no? Entonces aquí es T1S1, después vamos a querer agregar el T1 pero de Sentinel-2, entonces nada más va a ser T1S2. Las bandas van a cambiar porque pues ya no se llaman BB y BH, porque Sentinel-2 más bien son, bueno, los nombres por convención es B2, B3, B4 y todos los demás números. Entonces aquí va a ser en RGB, que de hecho pues está al revés porque debería ser B4, B3, B2. Y luego los máximos y mínimos en reflectancia y el nombre. Y al final le puedes agregar un true o false para decir si quieres que se muestren o simplemente que se carguen a la pantalla de mapas, pero no se o sea, no estén prendidos, ¿no? Ahorita lo vamos a correr y vamos a ver de qué se trata. Y pues de nuevo, solamente podríamos copiar y pegar y cambiamos los nombres, ¿no? De T1S1 a T2S2 y ya, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es ver los compuestos que ya creamos, tanto en Sentinel-1 como en Sentinel-2, ¿no? Entonces, le ponemos run y fíjense que cada vez que corremos Google Earth Engine, se corre todo el script de inicio a fin, ¿no? Entonces, por eso voy comentando yo cosas para que no me estorben los resultados finales, ¿no? Entonces, vayamos viendo qué es lo que va saliendo en los resultados, ¿no? Entonces, miren, si se da cuenta, aquí se ve dónde se parten las dos órbitas de Sentinel-1, que esta es una y esta es otra, ¿no? Y si ven, por default, me está enseñando bueno, aquí debería ser T2 porque no es T4. Ahí está. Entonces lo vuelvo a correr y ya aquí se actualizan los nombres a T1 y T2. Y aquí vemos
el compuesto RGB de las imágenes Sentinel-1 en el tiempo 2 y en el tiempo 1, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, así a nada más primera instancia, sí se ven un montón de cosas mucho más azules, ¿no? No sé si se ve. Pero miren, podemos hacer un zoom por acá. Ocultamos esto por el momento. Entonces, pues aquí está la ciudad de Villahermosa, acá está la ciudad de Cárdenas y pues se ve el río en azul, ¿no? Y estos pues son otros cuerpos de agua que pues normalmente están en esa época del año, ¿no? Y, por ejemplo, como vemos T2, vemos que hay mucho más cuerpos de agua que antes no estaban en el T1, ¿no? Y bueno, o sea, eso se da, digamos, algunos de manera natural, otros sí son, por ejemplo, acá tenemos la reserva de pantanos de Centla, ¿no? Entonces eso continuamente está subiendo y bajando el nivel, ¿no? Pero bueno, aquí el caso es que vamos a tratar de comparar los cambios que hubo en el compuesto de 2019 de las mismas fechas con el de los 2020, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, sí se ve un cambio bastante notorio, ¿no? Y bueno, creo que ya les han hablado bastante de las ventajas de Sentinel-1 o de radar para el estudio de inundaciones, pero aquí nada más va a ser como una prueba bastante práctica, ¿no? En el cual, por ejemplo, si quisiéramos verlo con Sentinel-2, pues no se ve nada, ¿no? Porque evidentemente hay muchísimas nubes y pues resulta imposible hacer cualquier tipo de evaluación, ¿no? Entonces, creo que este es como, no solo, o sea, es importante no solamente saberlo en teoría, sino verlo en casos prácticos que, pues sí, ¿no? Realmente no se puede hacer mucho con imágenes multiespectrales. Y si vemos las del tiempo 2, pues también hay muchísimas nubes, ¿no? Entonces, radar, bueno, estas imágenes de radar de apertura sintética, pues nos permiten obtener mediciones aún en condiciones, pues con nubes, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí, digamos que ya tenemos las imágenes con las que vamos a poder mapear la extensión de inundaciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la plática que nos dio Emil, ellos utilizaban otro algoritmo para definir qué va a ser agua y qué va a ser pues otro tipo de cobertura, ¿no? Entonces, en este caso, se me ocurrió hacer una simple clasificación supervisada para discriminar entre agua y otros tipos de cobertura, ¿no? Entonces, eso lo podemos hacer directamente aquí en Google Earth Engine. Y lo podemos hacer utilizando esta herramienta de geometrías, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer va a ser tomar muestras de áreas que son agua en el tiempo 2 y voy a entrenar un algoritmo de aprendizaje supervisado que va a ser un random forest, ¿no? Entonces, simplemente voy a agarrar unos cuadritos que le voy a decir esto es agua. El algoritmo va a aprender a detectar el agua en función de su retrodispersión en las bandas BB-BH y el RGI y va a tratar de extrapolar o bueno, como aplicar ese aprendizaje a toda la escena, ¿no? Entonces al final nos va a regresar una clasificación donde vamos a tener mapeada el agua y yo aparte le puse otras dos clases, ¿no? Que son cobertura urbana y pues ahora sí que cobertura, no sé, vegetación, ¿no? Que pueden ser campos agrícolas, pueden ser simplemente pastizales y bueno, como en la zona casi todo es pastizal o cierto tipo de vegetación herbácea inundable, pues digamos que eso es lo que vamos a mapear, ¿no? Entonces, voy a apagar ahorita estas capas, nada más para mostrar estas áreas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí tomé estas muestras que simplemente son cuadritos. Sí, bueno, a ver, lo voy a hacer más grande, ¿no? Que son estos cuadritos que están en azul.
que yo les nombré agua en el tiempo 2, ¿no? Entonces, digamos que de buenas, digo, hay que conocer un poco la zona, ¿no? Para saber si realmente es agua o no. Pero bueno, aquí consultando la imagen satelital, dices, bueno, eso se ve agua, y en el tiempo 2, pues también parece que es agua, ¿no? Entonces, lo puedes tomar como un sitio de entrenamiento y dices, estos van a ser mis cuadritos para entrenar la clase de agua. Entonces, si eso lo quisiéramos hacer desde cero, simplemente le damos New Layer y, por ejemplo, aquí le dan clic, cierran el cuadrito y ya se queda el cuadrito dibujado. Y lo único es que los algoritmos estos de clasificación en Google Earth Engine trabajan solamente con colecciones de, bueno, nosotros le llamamos vectores, ¿no? Pero en Google Earth Engine le ponen Feature Collection, ¿no? Entonces, aquí en lugar de que sea geometría, hay que meterse a la, ¿cómo se llama esto? En granito, y le pones importas, y aquí te puede decir que si le importas como geometría, que sería simple geometría sin tabla de atributos, un feature, que sería como solamente un polígono con su tabla de atributos, o como una colección de features, ¿no? Que en este caso, esta va a ser la que nos va a interesar, y ahí es como una colección de polígonos, cada una con su tabla de atributos, ¿no? Y aquí en property le podemos poner una propiedad a esa colección de vectores, ¿no? Entonces le podemos poner clase, que va a ser el nombre de esa propiedad, y el valor le ponemos 1, ¿no? Entonces, esto yo ya lo hice, pero digamos que así lo podrían hacer ustedes si no tuvieran el script, ¿no? Entonces simplemente haces esto, le voy a poner delete, cargas tu sitio de entrenamiento de agua, puedes cargar tus sitios de entrenamiento de herbácea, que yo le puse herbácea, y puedes cargar tus sitios de entrenamiento de urbano, ¿no? Que esos me parece que los puse acá en la ciudad, ¿no? Entonces, evidentemente este es un ejercicio rápido en el cual pues no tomé muchos sitios de entrenamiento, pero ya si fuera un ejercicio más serio, digamos que así lo podrías hacer, ¿no? E inclusive, si tienes datos de campo, los puedes subir a Google Earth Engine y pues si tienes polígonos delineados de cuerpos de agua o de otras cosas, las puedes subir y ya las usas directamente en Google Earth Engine, ¿no? Entonces, digamos que es otra opción que, bueno, tendrías que importarlo, que eso se hace aquí en Assets, y puedes importar tus shapefiles y tus polígonos y lo que quieras y ya los usas, ¿no? Entonces, bueno, entonces aquí la idea va a ser utilizar estos sitios de entrenamiento para enseñarle a un algoritmo a reconocer estas tres clases, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer simplemente es, como son tres feature collections distintas, que uno es agua, otro es herbácea y otro es urbana, las voy a pegar las tres en una sola, ¿no? Entonces, por eso es agua merge, herbácea y merge con urbana, ¿no? Entonces, son estas tres feature collections de poligonitos, ¿no? Eso se va a guardar aquí como training poly y me los va a regresar como una feature collection ya con las tres combinadas, ¿no? Entonces, con print podemos imprimir lo que hay en esa colección y aquí podemos ver. Nos dice que son 29 elementos y aquí podemos consultar sus propiedades, ¿no? Entonces nos dice, por ejemplo, este es agua y por acá seguramente va a aparecer ahí herbácea y así, ¿no? Entonces, esta es los polígonos sobre los cuales va a aprender el algoritmo. Entonces, el primer paso va a ser pues sacar la información de los píxeles que corresponden a esos polígonos, ¿no? Entonces, lo que va a hacer lo que vamos a hacer es sacar el valor de los píxeles que caigan en estos polígonos, ¿no? Y asociarle el valor de a cuál clase corresponde, ¿no? 1 que es agua, 2 herbácea y 3 urbana, ¿no? Entonces,
Eso simplemente lo hacemos con sample regions, que es pues como si fuera el extract de ArcGIS, ¿no? O sea, extraer los valores de los píxeles de esos polígonos. Le ponemos cuál colección es la que vamos a usar, que pues son los training poly, que son los polígonos con la clase que queremos clasificar. Le podemos decir en qué proyección queremos que haga esto, que aquí usa código CPCG. Entonces, aquí, por ejemplo, está 32615 es la UTM zona 15 norte, ¿no? La escala, que aquí está scale, si se acuerdan, era la variable que pusimos acá arriba del tamaño del píxel a la cual vamos a estar trabajando. Entonces, en este caso son 10 metros, ¿no? Y le ponemos geometries false, que es que no queremos que nos devuelva una columna con las geometrías de cada píxel, ¿no? Si eso lo fuéramos a usar para otra cosa en la que las geometrías fuera útil, pues le podríamos poner true y entonces ya te regresa una tabla con geometrías, ¿no? Y vamos a ponerle run nada más para ver qué es lo que sale, ¿no? Entonces vamos, bueno, aquí yo le puse un límite de 10, entonces solo me va a mostrar las primeras 10 entradas de esta colección de features. Y aquí podemos consultar cuáles son sus propiedades, ¿no? Entonces, cada una de estas va a ser un píxel contenido en esos polígonos, la cual nos va a devolver la información del RGI, de la dispersión de BH, BB y a cuál clase corresponde, ¿no? Que en este caso, pues nada más hay que acordarse que 1 era el agua, 2 herbácea y 3 urbano, ¿no? Entonces, lo siguiente va a ser definir cuál clasificador queremos usar, ¿no? Aquí en Docs podemos ver qué clasificador, o bueno, qué clasificadores hay disponibles en Google Earth Engine. Y, por ejemplo, vemos que está el mínima distancia, está el Gradient Tree Boost, el Naive Bayes, Random Forest, Maxent, hay varias opciones, ¿no? Hasta árboles de decisiones. Entonces, digamos que yo elegí Random Forest porque me gusta, pero podríamos elegir cualquiera de estos, ¿no? Y lo que hay que hacer es llamar al clasificador, que en este caso es ee.classifier.smile random forest, y adentro le vamos a decir los parámetros de ese random forest, ¿no? Entonces le vamos a decir que utilice 100 árboles aleatorios y después está este valor de seed, que probablemente si alguien programa en otra cosa, puede ser que se le haya, sí sepa que es un seed, pero bueno, básicamente es un número que hace replicables las cosas aleatorias, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo no le pusiera este seed y corro la clasificación, me va a dar cierta clasificación y luego la vuelvo a correr, me va a dar otra porque tiene ciertos parámetros aleatorios, ¿no? Entonces, en seed, cuando le doy 10, solo me aseguro que cada vez que lo corra, siempre me da lo mismo, ¿no? Entonces le puedo poner 1 o 10, el número que sea, pero el punto es que lo importante es ponerle un número para que sea replicable, ¿no? Y luego se le pone el output mode, ¿no? Que en este caso lo que le están diciendo es que queremos hacer una clasificación, ¿no? También puedes hacer regresiones con random forest y entonces en lugar de clasificación le pones regression, ¿no? En este caso, como son clases, pues le ponemos classification. Entonces, hasta aquí corremos y lo último que le dijimos que nos imprima la consola es el clasificador, ¿no? Entonces aquí nos va a decir, pues, que es un clasificador random forest con 100 árboles aleatorios y uno así de 100, ¿no? Y en el modo de clasificación, ¿no? Entonces, digamos que lo ideal es, mientras uno va programando, ir imprimiendo cosas en la consola para asegurarnos que todo va bien y no hay un error, ¿no? Y entonces lo que sigue ya es entrenar este clasificador, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, este clasificador lo guardamos como RF Classifier, como Random Forest Classifier, y para entrenarlo, pues se usa el método train, ¿no? Entonces aquí hay que ponerle cuál es la colección que vamos a utilizar para entrenarlo, que es
esta, ¿no? La de training, la que ya tiene la clase y los valores de retrodispersión de cada píxel que cae en los polígonos. La class property, que es como el campo objetivo, ¿cómo se llama? En este caso le pusimos clase, ¿no? Y las input properties, pues son las propiedades de las bandas que vamos a utilizar, o sea, BB, BH y RGI. Entonces, cuando corremos esto, lo último que nos sale en la consola ya es el clasificador entrenado, ¿no? Aquí nos dice que es una clasificación, cuáles son las propiedades que toma como variables, digamos, predictivas y cuál es la variable de respuesta o la que vamos a tratar de modelar, ¿no? Que va a ser la clase. Entonces, lo siguiente es, pues ya tenemos nuestro algoritmo entrenado, entonces vamos a clasificar las imágenes, ¿no? Entonces, el clasificador entrenado se llama Trained Classifier y simplemente hay que llamar la imagen que vamos a clasificar a la cual le vamos a aplicar el clasificador ya entrenado, ¿no? Entonces, acuérdense que la T2S1 era la imagen de Sentinel-1 del tiempo 2. Entonces, esa es la que vamos a clasificar con el clasificador entrenado, ¿no? Y eso lo guardamos como Classified Image T2, ¿no? Entonces, simplemente va a ser los valores, reglas que aprendió, las va a meter, bueno, las va a aplicar a toda la imagen y vamos a obtener una imagen ya clasificada. Y vamos a agregarla a la pantalla de mapas con Mapas Layer, ¿no? Entonces, con eso ya vamos a ver nuestro resultado clasificado. Como nosotros le pusimos los valores de clases del 1 al 3, que 1 era agua, 2 urbano, 2 herbácea y 3 urbano, pues los valores mínimos y máximos son 1 y 3, ¿no? Y aquí le podemos poner palette, que es simplemente los colores que va a mostrar por cada valor, ¿no? Entonces aquí estos son códigos hexadecimales de color y creo que al 1 le puse azul, al 2 verde y al 3 gris, ¿no? Entonces simplemente eso es para facilitar la visualización y la agregamos al mapa, ¿no? Y después, digamos que podríamos haber entrenado otro algoritmo sobre la imagen del tiempo 1 y clasificarla, ¿no? Pero aquí para hacerlo un poco más rápido, vamos a reutilizar el algoritmo ya entrenado para clasificar la imagen del T1, ¿no? Y entonces eso lo guardamos en Classified Image T1 y de nuevo la agregamos al visualizador, ¿no? Entonces aquí le ponemos Mapas Layer, Classified Image T1, la misma paleta y nada más le ponemos otro nombre, ¿no? Aquí va a ser clasificación S1T2 y acá S1T1. Entonces le damos Run. Nos va a cargar todas las imágenes otra vez. Vamos a apagar eso. Y bueno, se tarda un poquito, pero ahorita nos va a mostrar las imágenes, ¿no? Digo que la verdad, o sea, si vemos cuánto se tarda, es un montonal de procesamiento y realmente lo hacen en segundos, ¿no? Al final, o sea, estamos consultando un montón de imágenes, calculando el promedio y luego entrenando un clasificador y luego corriéndole sobre todas estas imágenes, ¿no? A ver, me voy a un área más chiquita porque normalmente carga por área que esté en display, ¿no? Entonces, si tenemos todo el área gigante, se tarda un poquito más. Y si hacemos un zoom, se puede tardar un poquito menos, ¿no? Entonces, a ver, vamos a esperar un poco.
Entonces, por ejemplo, ahí sabemos que esta es la del tiempo 2, porque acá arriba, digamos que nos las va poniendo en orden en el que se van mostrando, ¿no? Entonces, la clasificación del tiempo 1 es la de hasta arriba, y aquí podemos ver que como que está la barrita blanca, que implica que todavía no se ha cargado por completo, ¿no? Entonces, miren, ahorita ya va a terminar. Y bueno, prácticamente ya acabó, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Ya están todo en azul, entonces es que ya se cargaron todas las imágenes, ¿no? Entonces, esto sería la clasificación supervisada por Pixel que obtuvimos con Random Forest a partir de imágenes Sentinel-1, ¿no? Entonces, tiempo 1 sería esto y tiempo 2 sería esto, ¿no? Entonces, todo, acuérdense que los colores, pues traté de hacerlos como bastante fáciles de interpretar: azul agua, gris urbano y verde herbáceo, ¿no? Entonces podemos ver que pues hay varias áreas que antes no tenían agua y ahora sí, ¿no? Y bueno, por ejemplo, vemos algunos de los ríos que pues siempre tienen agua, ¿no? En cualquiera de las dos imágenes, ¿no? Por ejemplo, acá del lado derecho. Entonces, ya que tenemos estos dos mapas de clasificación, pues queremos compararlos para ver cuáles son las áreas inundadas, ¿no? Entonces, esto lo podemos hacer de una manera muy sencilla, en la cual decimos la imagen del tiempo 2, estamos interesados solamente en la clase 1, ¿no? Entonces aquí le decimos Classified Image T2, devuélveme todos los píxeles que son iguales a 1, ¿no? Que 1 es la clase de agua, ¿no? Y haz la resta con las imágenes del tiempo 1, que son iguales a la clase 1, ¿no? Entonces, básicamente estamos haciendo una resta de los cuerpos de agua en el 2020 contra los cuerpos de agua del 2019. Eso lo guardamos en un objeto que se llama div y de nuevo lo agregamos a nuestra pantalla de visualización. Entonces ponemos div, el nombre de la banda, que digamos que cada que hacemos una predicción con un clasificador sobre una imagen, por default la banda va a ser classification, ¿no? Así va a ser el nombre por default. Entonces aquí le ponemos classification. Y los valores mínimos y máximos le ponemos -1 y 1, ¿no? Porque si es agua, en los dos nos va a dar 0, ¿no? Si es agua en el 2020 y no lo era en el 2019, nos va a dar 1. Y al revés, si era agua en el 2019 y no era agua en el 2020, nos va a dar -1, ¿no? Entonces, esos son los valores. Y aquí le podemos poner de nuevo la paleta, ¿no? La paleta de colores, que le puse creo que rojo, blanco y amarillo, algo así. Entonces, podemos agregar esa resta para, ya que nos mapee la diferencia en la extensión de cuerpos de agua. Entonces, bueno, se va a tardar un poquito porque hay que hacer todo desde cero. Entonces, me voy a ir, sí, porque nos queda tantito más de media hora. Entonces, miren, ya está saliendo. Bueno, ahí, mientras va saliendo, podemos ir viendo lo que está pasando, ¿no? Entonces, yo le puse que me mostrara en rojo las áreas que ahora tenían agua, o sea, ahora en el 2020, que en el 2019 no tenían, ¿no? En blanco, las que se clasificaron en los dos mapas como herbáceo o urbano, y en amarillo, zonas que más bien, digamos que perdieron agua, ¿no? O sea, como que tenían agua en el 2019 y en el 2020 no. Entonces, pues podemos ver que hay estas áreas bastante grandes que en teoría pues ahora están cubiertas por agua en el 2020, ¿no? Entonces, hasta ahora, digamos que este mapa pues ya nos podría servir como un mapeo de
áreas tentativamente inundadas en el 2020, ¿no? Pero, pues, ya la última parte la enfoqué en hacer un conteo, ¿no? De cuánto podría ser el área afectada según estos mapas, ¿no? Entonces, lo último que vamos a hacer es agarrar este polígono, que es el cuadrito ese del área de estudio, y contar, bueno, básicamente contar cuántos píxeles hay en la clase roja, ¿no? Y eso convertirlo a hectáreas y ya nos va a dar un estimado de, pues, cuánto posiblemente es la extensión de la inundación, ¿no? Entonces, para eso, de nuevo, vamos a definir una función que pues le vamos a poner área calc, ¿no? Entonces, en esta, otra vez una función de una imagen y acá adentro vamos a poner todo el procesamiento que le vamos a hacer a la imagen, ¿no? Entonces, la función para hacer conteos de píxeles, bueno, sí son como conteos de píxeles, se le llama reduce region, ¿no? Entonces, básicamente lo que hace es toma un polígono y aplica alguna operación a todos los píxeles que estén ahí adentro, ¿no? Entonces, aquí ahorita van a entender por qué el reducer va a ser una suma. Eso ahorita lo vamos a ver más adelante, pero bueno, los reducers son operaciones que con las que puedes reducir imágenes, ¿no? Entonces puede ser reducer de suma, de promedio, de mediana, mínimo, máximo y demás, ¿no? La geometría en la cual vas a hacer la operación, que en este caso se llama ROI. La escala para hacer el conteo, que aquí fíjense que le puse scale conteo, ¿no? Porque lo podríamos hacer a la misma escala de la resolución nativa de Sentinel-1, pero se va a tardar más, ¿no? Entonces, yo simplemente le puse en scale conteo 100, ¿no? Para que haga el conteo a una resolución de 100 metros por píxel en lugar de 10, ¿no? Entonces, en automático, Google Earth Engine como que va, bueno, funciona con un esquema de pirámides, ¿no? Entonces, va a trabajar con la imagen en la escala de pirámides que corresponda a 100 metros, ¿no? Luego, un número máximo de píxeles, que aquí pues yo le puse 1 por 10 a la 12, que aquí conviene ponerle un número alto, aunque el más alto que se puede es 1 por 10 a la 13, ¿no? Entonces, si le pones un número más alto que eso, te va a marcar bueno, no te marca un error, pero si da el caso que el número de píxeles que tienes que contar es más alto que eso, Google Earth Engine no te va a dejar, ¿no? Entonces, por eso puedes jugar un poco con la escala a la que es el conteo. Digamos que si ya sabes que, no sé, a 10 metros te marca error, porque son, no sé, 20,000 millones de píxeles, puedes aumentar el tamaño del píxel al que haces el conteo y se disminuye el número de píxeles que cuentas, ¿no? Esa es un poco la idea. Luego TileScale, que simplemente es un valor medio arbitrario, que te dice en cuántos tiles divide la imagen para hacer los conteos, ¿no? Entonces, aquí el máximo es 16, el mínimo es 0.1, ¿no? Entonces, si te marca un error de que está contando demasiados píxeles, le puedes subir el tile scale y a veces te lo arregla y ya evita el error, ¿no? La opción 2 sería subir digamos, el parámetro de escala, la cual está haciendo el conteo de píxeles, ¿no? Luego está la proyección para realizar el conteo, que de nuevo es la UTM zona 15 norte. Y al final le estamos diciendo que esto nos devuelve un diccionario que, bueno, ahorita no me va a dar tiempo de entrar en detalle en los distintos tipos de objetos que hay, pero digamos que cuando hacemos esta función de reduce region, nos devuelve un objeto que se llama diccionario, en el cual contiene el resultado del número de píxeles que se contaron y eso en automático le pone nombre de área, ¿no? Entonces aquí le decimos, devuélvenos el número del área y por último lo vamos a meter en un feature que no va a tener geometría, por eso le ponemos null y va a tener un área en hectáreas que va a ser el resultado que nos salga acá arriba, que le pusimos result, dividido entre 10,000, ¿no?
este valor de result va a ser el conteo de área de píxeles con valor de, digamos, inundación, o sea, agua que estaba en el 2020 que no estaba en el 2019. Entonces lo vamos a dividir por 10,000 para convertirlo a hectáreas, ¿no? Entonces, la parte de acá arriba está en metros cuadrados, porque es un conteo de área por metros cuadrados, y acá lo dividimos en 3,000 para que nos dé hectáreas, ¿no? Y simplemente al final regresamos ese conteo y como le ponemos return result, ¿no? Entonces, eso va a ser nuestra función AreaCalc, que la vamos a aplicar ahorita, ¿no? Y ya para sacar el área, hay que usar esta función que se llama ee.imagePixelArea, que lo que nos devuelve es una imagen en la que el valor de cada píxel es su valor en área en metros cuadrados, ¿no? Entonces, si aquí estamos trabajando con una imagen de 10 metros, nos va a devolver 100 metros cuadrados por píxel, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es actualizar la máscara de esta imagen para que solo nos quedemos con los píxeles que son 1 en nuestra imagen de diferencia, ¿no? Entonces, recordemos que nuestra imagen de diferencia es esta de acá abajo y el valor 1 es el valor rojo, ¿no? Entonces son las áreas que ganaron agua en comparación de, bueno, que ganaron agua en 2020 en comparación con 2019. Entonces, esto le ponemos área flood, que nos va a dar el conteo en área, ¿no? Y simplemente aquí, pues le ponemos área calc, que es como se llama esta función, y se la aplicamos a el resultado de esto, del pixel area update mask, que le llamamos area flood, ¿no? Sobreescribimos el objeto y imprimimos esto a la consola. Entonces, bueno, se vuelve a correr todo. Y bueno, se tarda otro poquito. Y aquí ya lo tenemos, ¿no? Entonces, en área flood nos devuelve un archivo feature en el cual en sus propiedades ya tenemos la entrada de área hectáreas y cuánto es el conteo en área, en hectáreas, de área inundada, ¿no? Entonces aquí nos dice 15,300 hectáreas, ¿no? Entonces digamos que con eso rápidamente podríamos obtener una estimación de potencialmente cuál es la superficie afectada. Y por último, vamos a exportar esta información a nuestro Drive, ¿no? Entonces, si queremos exportar la información de diferencia, que es esta rojita, la forma de hacerlo es export image to drive, ¿no? Que esto lo vimos con Emil, solo aquí pues sí nos da tiempo de a lo mejor dedicarle más tiempo de qué es cada parámetro, ¿no? Entonces, aquí le decimos cuál es la imagen a exportar, que va a ser solamente queremos lo que difiere, bueno, en la imagen de la diferencia, las zonas rojas, ¿no? Entonces, aquí le ponemos diff ec1, ¿no? Entonces, en la imagen de abajo nos va a exportar todo lo que es rojo como 1 y todo lo que no es 1 nos va a devolver como 0, ¿no? Entonces va a ser una imagen binaria que fácilmente podemos interpretar como lo que se inundó y lo que no. La descripción va a ser el nombre con el cual vamos a exportar la imagen y se va a guardar en nuestro drive, ¿no? Entonces este tal cual es el nombre del archivo. En folder es una variable que definimos al principio que le pusimos inundación Tabasco 2020. Entonces dentro de nuestro Google Drive lo va a guardar en ese folder. La región va a ser ROI, que es el cuadrito que definimos acá abajo. Y digamos que ese sirve para cortar la imagen solamente a la extensión que queremos. La escala, que era 10 metros.
y el CRS, que es el sistema de coordenadas de referencia, ¿no? Entonces, con eso ya exportas tu imagen al Drive y ya puedes hacerlo, bajarla y meterlo a un SIG, a ArcGIS, QGIS o R y ya haces tu mapa, ¿no? Y luego, si quieres exportar la tabla, que tiene la información de cuánta área se inundó, lo puedes hacer con la función de export.table2drive, que es bastante similar a la de la imagen, solamente cambia pues que no exportes una imagen, sino una feature collection, ¿no? Entonces, aquí le pones feature collection, area flood, ¿no? Aquí la table forzosamente tienen que ser objetos feature collection, ¿no? Entonces, si se dan cuenta aquí area flood era un feature, pero si lo metemos como en este contenedor de feature collection, automáticamente lo hace una colección de features y ya lo puedes exportar, ¿no? Luego en description le puedes el nombre y el folder, ¿no? Y ya con esto digamos que obtienes tu mapa y tu conteo de área inundada, ¿no? Y bueno, ya la última parte es agregar una leyenda al mapa nada más para hacerlo más interpretable, ¿no? Esto pues realmente es bastante extra, ¿no? Porque esto es más fácil de hacer en un SIG y poner la leyenda y el mapa, pero digamos que aquí, digamos que si ya cada quien en su casa lo quiere revisar con detalle, aquí viene con comentarios qué es lo que estoy haciendo, que es agregar un panel, agregar un título de la leyenda, como hacer una fila por cada entrada de la leyenda, definir los colores, que estos son estos de palette, y agregarlos y un ciclo, ¿no? Que es esto de for, ¿no? Y al final, pues simplemente le pones map legend. Y cuando hacemos eso, pues ya aquí nos regresa el panel que definimos con la paleta de colores que corresponde a la última clasificación y la clase a la que corresponde, ¿no? Entonces, esto digamos que es bastante extra y solamente nos puede ayudar para compartir el script y que alguien que no sabe absolutamente nada del script, pues interprete fácilmente de qué se está viendo en el mapa, ¿no? Entonces, a ver. Digamos que este sería un ejemplo bastante veloz y minimalista de cómo podríamos mapear la extensión de inundaciones, ¿no? Ahora, hay dos cosas, bueno, una bastante importante, ¿no? Que me parece que también lo vieron con Amalia, ¿no? Que al final, o sea, este es un mapa que es la diferencia de una clasificación de cuerpos de agua en dos tiempos dados, ¿no? Sin embargo, esto lo podemos interpretar como un mapa tentativo, ¿no? Porque todavía no sabemos si nuestra clasificación tiene error o no tiene error, ¿no? O qué tan exacta es, ¿no? Entonces, digamos que esto, yo lo que creo que puede ser valioso es, en un caso de emergencia, pues dices, esto es mejor que nada, ¿no? Digamos que si quisiéramos hacer una evaluación formal, habría que verificar los dos mapas de clasificación y al final, como estamos haciendo una evaluación de cambios entre dos mapas clasificados, pues tendríamos que multiplicar el error de uno por otro para saber la exactitud del mapa de cambio, ¿no? Entonces, digamos que formalmente el siguiente paso sería verificar esta clasificación y ver su exactitud. Con eso podríamos sacar intervalos de confianza del estimado del área y ya con eso dar un estimado un poco más real. Pero bueno, digamos que esto sería como lo minimalista y el primer paso a hacer, ¿no? Y la segunda parte, que también
se podría hacer para mejorar es agregar lo de los filtros espaciales para arreglar un poco el speckle y hacer la corrección de terreno que les decía Emil hace rato, ¿no? Y bueno, creo que con esto termina el ejercicio que tenía planeado y pues al igual que con el repositorio que les compartió Emil, pues se va a quedar guardado en su sección de Reader, ¿no? Entonces, en cualquier otro momento lo pueden consultar y lo pueden modificar, ¿no? Entonces, este script, así tal cual como está, si lo quisieran reutilizar para otra zona de estudio en otro periodo, lo único que habría que cambiar es el ROI, que simplemente podrían definir aquí, o sea, un new layer, irse al área de estudio que les interesa. Entonces, supongamos que por acá en Veracruz. Aquí le pueden cambiar el nombre en granito. Supongamos que le ponemos ROI 2. Se va a importar a imports. Y una manera rápida de hacer la sustitución es que le damos clic en el script y le damos control F y nos va a salir la barrita de búsqueda y le damos otra vez control F y nos sale el replace, ¿no? Entonces aquí simplemente puedes buscar ROI y dices reemplázalo por ROI 2, ¿no? Y ya le pones replace y ya nos va a hacer lo mismo, pero para nuestra otra zona de estudio, ¿no? Otro tip que sería bueno para reutilizarlo es, aquí yo le estoy metiendo las fechas como embebidas dentro del código, ¿no? Pero una forma rápida de hacerla es aquí en var, puedo definir el start, ahí. Ahí está. Que para eso es cómodo luego usar la parte de las variables, ¿no? Porque a veces nada más te tienes que enfocar en esta parte del script y todo lo demás lo codificas a variable y ya se actualiza, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, le podemos poner, no, pues el código, digo, la fecha base va a ser 2021, 10 del 1 y no sé, el final, bueno, start T1 y en T1, ¿no? Y aquí le pongo 2022. Bueno, todavía no es julio, pero supongamos que le digo julio, octubre. Bueno, no, sí. Sí, ya. Ahí está, ¿no? Y entonces ya aquí sustituyes, por ejemplo, todas las veces que aparezca 2019 1 por start 1. Start de 1 y ya, ¿no? Para el futuro ya nada más tienes que cambiar esos parámetros y todo se actualiza. Y bueno, y la última cosa que les quería comentar es que, de nuevo, como este es un ejemplo un poco simplificado, alguien podría decir como, bueno, pero es que no necesariamente lo que no tenía agua en 2019 pues es inundación, ¿no? A lo mejor como los cuerpos de agua tienen fluctuaciones, pues hay zonas que a lo mejor en octubre del 2019 se iban a inundar 15 días después y tú no las viste, ¿no? Entonces, ahí creo que Emil también les platicó de esta capa que se llama Global Surface Water Mapping, que, bueno, es una capa que hicieron, me parece que de la Agencia Espacial Europea, me parece. Pero bueno, el punto es que esta imagen hicieron un estudio desde 1984-2022 sobre la dinámica de cuerpos de agua, ¿no? Entonces, tiene algunas bandas que tienen como porcentaje del año en la que está presente ese cuerpo de agua, ¿no? Entonces, puede tener un cuerpo permanente, o sea, todo el año, 100% de presencia o de ocurrencia, y algunos otros pues pueden tener porcentajes menores, ¿no? Y, por ejemplo, aquí hay una clasificación de permanentes
nuevos permanentes, perdidos permanentes, estacionales, nuevos estacionales y perdidos estacionales, ¿no? Entonces, digamos que otra opción que podrían tener para mejorar este script es utilizar este tipo de insumos para mapear extensiones de cuerpos de agua y mapear a lo mejor con mayor exactitud la diferencia, ¿no? Y bueno, eso sería todo y pues más bien pasaríamos a la sección de preguntas. Muchas gracias, Jonathan. Vamos a ver si tienen alguna pregunta. Aquí escrito no tengo mucho. Si hay alguna pregunta, por favor, para Jonathan. Con todo Y yo gusto. tengo A ver, una. vamos a ver. Mao. Sergio, No, perdón. Sergio, yo tengo una Sergio. que es breve. Primero, muchas gracias por esta presentación excelente. Ahí la fui siguiendo y creo que le entendí prácticamente todo lo que estabas haciendo. Y mi pregunta es, si fueras a hacer una verificación de qué tan buenas son las clasificaciones, estarías viendo la matriz de confusión de cada una de las clasificaciones antes de hacer la diferencia, supongo, ¿no? Sí. Sí, o sea, digamos que así como hice este flujo de trabajo, digamos que sería pues lo que tendría más sentido, ¿no? Verificar cada clasificación por separado. Pero digamos que también hay otro enfoque en el que podríamos tratar de entrenar el algoritmo solo a reconocer a cosas que cambiaron y ganaron agua, ¿no? Que sería otro enfoque que no vimos ahorita y se podría verificar eso, ¿no? Pero bueno, digamos con lo que vimos ahorita sí sería verificar las dos clasificaciones. Gracias. Muchas gracias, Jonathan. Tenemos un comentario, más bien una pregunta de Jorge Bravo, que dice que si van a compartir estas prácticas y buenísimo el trabajo. Pues sí, pues me imagino que comparten la presentación y ahí viene el link de este script, ¿no? Y creo que acá tenemos una pregunta. No sé. Ok, en vivo, vamos a ver quién tiene preguntas por ahí. Más bien en presencial, ¿no? Ajá, sí, bueno, sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas. Soy Víctor Jiménez. Gracias, Jonathan. Es muy interesante lo que nos presentas y muy útil. Mi pregunta es, ¿este script de Google Engine lo podemos poner en un servidor y que procese en diferentes etapas? Así es sencillito, no es muy complicado. O sea, como que corra en un servidor que no sea el de Google. No, o sea, como importar todo lo de Google para que, o no sé, como para automatizarlo, digamos. Que cada que tengamos una imagen a lo mejor y podamos cartografiar estas zonas inundables. Digo, no siempre se inunda, ¿no? Pero Sí. Pues supongo que sí se puede, ¿no? O sea, no tengo muy claro ahorita cómo, pero, o sea, estoy pensando que, bueno, también Google Earth Engine tiene otra modalidad que es como realizar apps y me imagino que a lo mejor eso es un poco más lo que estás pensando, ¿no? Como que tú casi le des clic y corra por atrás este script y te devuelve algo, ¿no? Entonces, pues sí se puede hacer, es un poco, o sea, ya teniendo el código es mucho más fácil hacer la app, ¿no? Porque solo es como llamar a un backend y presentas un frontend, pero todo eso se puede hacer dentro del mismo Google Earth Engine, ¿no? Quizás nada más hay que poner como un botón que diga, si le doy run, que me lo corra con los parámetros que yo digo, ¿no? Y la ventaja que tiene eso es que
O sea, lo puede correr alguien que no sepa programar Google Earth Engine, ¿no? Entonces le pones tu cajita de esta fecha es la inicial, la final y ya, ¿no? Entonces, se podría hacer, quizás ahí lo complicado sería obtener el algoritmo entrenado que te permita sacar mapas buenos en todas las fechas, ¿no? Pero bueno, o sea, pues sí, de que se puede, se puede. Muchas gracias. ¿Puedo preguntar otra Muchas o gracias. preguntas y me espero? Si gustas, vamos a darle la palabra enseguida a Mauricio Fea, que está viéndonos desde Europa. Para él son casi las 11:12 de la noche y tiene un comentario para Jonathan. Quienes estamos aquí en presencial, pues tenemos unos 10 minutos ahorita para el break, para el coffee break. Podemos hacer un approach con Jonathan y vamos a hacer también el compilado de las preguntas y respuestas. ¿Ok? Vamos a darle la palabra a Mau. Hola, buenas tardes para ustedes, buenas noches para mí. Tenía una consulta que también a Betsy y Emil. El tema es cómo se podría detectar una situación en la cual hay el agua un poco movida porque hay viento. Es todavía agua, claro, el agua de inundación, pero si hay viento, ¿cómo se podría, digamos, pretender por parte del software de reconocerla en todo caso? Es una pregunta general, no es una crítica por nada. Pues, o sea, lo que se me ocurre, sobre todo pensando como en la cadena de procesamiento que presenté, o sea, es que, no sé, o sea, se podría tratar de forzar al algoritmo a tomar muestras de agua que estén en movimiento, ¿no? Igual creo que estaría muy difícil de saberlo desde solamente la imagen, ¿no? Necesitarías información de campo. Pero se me ocurre que es una posibilidad, a lo mejor un poco optimista, ¿no? Porque también sabemos que estos algoritmos tienen sus errores y no son perfectos, ¿no? Pero a lo mejor sería importante tratar de entrenarlos con datos de ese tipo de agua en movimiento, ¿no? Y ver si nos permite mejorar o pues de plano hay que buscar otras alternativas, ¿no? Para hacer eso. Sí, claro. Me ocurrió hoy pensando a ETA, el huracán, en el sentido de que normalmente cuando hay mucha lluvia, la inundación tiene agua calma, agua con superficie bastante suave, sin problemas, así que el software no tiene problemas a detectar las zonas inundadas. Pero lamentablemente cuando tenemos, por ejemplo, sobre todo en Florida, cuando hay el huracán que llega, el viento se mantiene un poco después de la inundación, así que me estaba preguntando yo mismo cómo se podría, digamos, instruir el software para que pueda reconocer también el agua cuando hay un poquito de viento. No tanto porque si no lo pierde de todos modos, pero cuanto menos un poquito, como estaba comentando tú ahora, es todo de entrenamiento al software con ejemplos, digamos, creados por nosotros probablemente, en la misma zona, me imagino. Sí, sí, o sea, digo que, o sea, yo también creo que parte pues de esas preguntas como que motivan mucho del boom, por ejemplo, que hay ahora con todos los algoritmos de aprendizaje profundo, ¿no? Como que uno piensa como, bueno, ya hicimos estos enfoques por píxeles, como Random Forest o, no sé, árboles de decisión o, no sé, Support Vector Machines, y pues vemos que en ciertas ocasiones no funcionan, ¿no? Entonces buscamos algoritmos más complejos que permitan reconocer eso pues más cercanamente a lo que nosotros podemos reconocer, ¿no? Pero
pues sí, al final siento que es como una historia de a lo mejor nunca acabar de hacer el algoritmo perfecto, ¿no? Pero bueno, ahí estamos buscando. Claro que no. Probablemente el trabajo que nos espera es intentar de utilizar de manera, digamos, inteligente la inteligencia artificial, probablemente, me imagino. Digo, y lo que es interesante es que hay también cadenas a lo mejor automatizadas que combinan un poco como este enfoque deep learning con supervisión humana, ¿no? Entonces puedes decir como hacer un ciclo continuo en el que digas, a ver, clasifica esta imagen y luego la verifica un humano y luego eso ya verificado vuelva a entrar al algoritmo, ¿no? Y puedes hacer como un proceso de irlo mejorando y mejorando. Probablemente nos faltarían datos de viento que podrían llegar de la meteorología, puede ser. Sí, eso sería, Dios, es una muy buena pregunta. En todos modos, gracias muchísimo para esta interesante presentación, estimulante también. Perfecto. Muchas Muy bien. gracias. Vamos a pasar con Sergio, por favor. Bueno, pues muy bien. Si les parece, podríamos pasar a un coffee break y después seguiríamos con la presentación de Gabriel. De Gabriel. Ay, perdón, se me olvidó comentar algo. No sé si podría comentarlo rápido. Sí, adelante. Adelante. Que bueno, terminando la presentación de Gabriel, vamos a ponerles el enlace a un libro que acabamos de sacar sobre cómo utilizar Google Earth Engine, así como introducción. Entonces, pues creemos que es un material que puede servirle a muchos y pues la idea es que motivar a la gente a que use más esta herramienta y se le facilite, ¿no? Muy bien. Claro que sí.